Clodia, matrona impúdica. Fue hija del cónsul Apio Claudio Pulser. Desde sus primeros años se distinguió entre sus hermanas y hermanos por el brillo flagrante de sus ojos. Tercia, su hermana mayor, se casó muy pronto. La menor se dio por entero a los caprichos de Clodia. Apio y Cayo, sus hermanos, eran avaros con sus juguetes, ranas de cuero y carrozas de cáscara de nuez. Más tarde se mostrarían ávidos de sestercios. Bello y femenino, Clodio fue inseparable de sus hermanas. Con miradas ardientes, Clodia las convencía para que le pusieran una túnica, una red de hilos de oro en la cabeza y una cinta flexible por debajo del pecho. Luego lo cubrían con un velo color de fuego y lo llevaban a los aposentos a fin de que se acostara con las tres. Clodia fue su predilecta, pero también tomó la virginidad de Tercia y de la hermana menor. Su padre murió cuando Clodia tenía 18 años. Ella permaneció en la casa del Monte Palatino. Su hermano Apio administraba la propiedad. Cayo se alistaba para la vida pública. Clodio, siempre imberbe y delicado, dormía entre sus hermanas y llamaba a Clodia a las dos. En secreto empezaron a ir con él a los baños. Pagaban un cuarto de as a los corpulentos esclavos para que los masajeasen. Después recuperaban el dinero. Clodio recibía el mismo trato de sus hermanas y en su presencia. Estos fueron sus placeres antes del matrimonio. La hermana menor se casó con Lúculo. La llevó consigo a Asia, en donde combatía a Mitrídates. Clodia tuvo por marido a su primo Metelo, honesto y vulgar. No soportaba la rusticidad de Metelo, espíritu cerrado y conservador en aquellos tiempos de revuelta. Ella soñaba con nuevas cosas para su querido Clodio. César comenzaba a imponerse en el ánimo ciudadano. Clodia juzgó que era preciso destruirlo. Hizo que Pomponio Ático le llevara a su casa a Cicerón. En torno suyo había creado un círculo irónico y galante. Formaba parte de él Lucinio Calvo, el joven Curión, apodado la Muchachita, Sexto Clodio, que le hacía toda clase de servicios, Ignacio y su pandilla, Catulo de Verona y Celio Rufo, que estaba enamorado de Clodia. Hablaban de los escándalos de César y Marmurra. Metelo, desplomado en su asiento, no decía una palabra. Cuando Metelo fue nombrado procónsul de la Galia Cisalpina, Clodia permaneció en Roma con Mucia, su cuñada. Cicerón quedó del todo cautivado por sus grandes ojos llameantes. Soñó con repudiar a Terencia, su mujer, y pensó que Clodia abandonaría a Metelo. Pero Terencia descubrió todo y amedrentó a su marido. Cicerón, acobardado, renunció a sus deseos. Terencia exigió más aún y obligó a Cicerón a romper con Clodio. Mientras tanto, el hermano de Clodia no estaba ocioso. Cortejaba a Pompeya, mujer de César, entonces pretor. La noche en que era celebrada la fiesta de la buena diosa no debía haber sino mujeres en casa de César. Pompeya ofreció sola el sacrificio. Clodio se vistió de tañedora de cítara como su hermana solía disfrazarlo y entró en la casa. Una esclava lo reconoció. La madre de Pompeya hizo correr la voz de alarma y el escándalo se volvió público. Clodio intentó defenderse y juró que en aquellos precisos momentos había estado en casa de Cicerón. Terencia orilló a su marido a refutarlo. Cicerón testimonió contra Clodio. A partir de entonces Clodio quedó desacreditado ante el partido noble. Su hermana acababa de pasar la treintena. Estaba más ardiente que nunca. Se le ocurrió que, adoptado por un plebeyo, Clodio podía volverse tribuno del pueblo. Metelo, al regresar, adivinó sus planes y se burló de ella. En esos tiempos, cuando ya no tenía a Clodio entre sus brazos, Clodia dejaba que la amara Catulo. Su marido le parecía odioso. Decidió librarse de él. Un día Clodia le ofreció una bebida a Metelo cuando llegaba exhausto del Senado. Cayó muerto en el atrio. Una vez libre, Clodia abandonó el hogar conyugal y rápidamente volvió a enclaustrarse con Clodio en la casa del Monte Palatino. Su hermana escapó de Lúculo y se reunió con ellos. Los tres reanudaron su vida en común y ejercieron su odio. Convertido en plebeyo, Clodio fue designado tribuno del pueblo. A pesar de su gracia femenina, tenía una voz fuerte y mordaz. Logró que desterraran a Cicerón, mandó arrasar su casa ante sus propios ojos y juró la muerte y la ruina para todos sus amigos. César no pudo impedirlo porque entonces era procónsul en las Galias. Sin embargo,
Gracias a Pompeyo, Cicerón recuperó su influencia y obtuvo que lo llamaran de regreso al año siguiente. La furia del joven tribuno no tuvo límites. Atacó brutalmente a Milón, amigo de Cicerón, que intrigaba para obtener el consulado. Clodio le tendió una emboscada nocturna, derribó a los esclavos que llevaban antorchas e intentó asesinar a Milón. Disminuyó la popularidad de Clodio. Se cantaron coplas obscenas contra él y su hermana. Cicerón los denunció en un violento discurso. Comparó a Clodia con Medea y Clitemnestra. La cólera de hermano y hermana acabó por estallar. Clodio trató de prender fuego a la casa de Milón y sus esclavos guardianes lo abatieron en las tinieblas. Clodia se hundió en la desesperación. Había aceptado y rechazado a Catulo, después a Celio Rufo y por último a Ignacio. Sus amigos la habían conducido a ruines tabernas, pero ella solo amaba a Clodio. Por él envenenó a su marido. Por él atrajo y sedujo a bandas de incendiarios. Muerto su hermano, la vida de Clodia no tenía objeto. Aún era ardiente y hermosa. Poseía una casa de campo en el camino a Ostia, jardines junto al Tíber y en valles. Se refugió en ellos. Quiso distraerse bailando lascivamente con otras mujeres. Fue inútil. Su memoria estaba obsesionada por los estupros de Clodio, a quien siempre veía femenino e imberbe. Recordaba que en otro tiempo los piratas de Cilicia lo apresaron y usaron de su delicado cuerpo. Pensaba en la taberna a la que iba con él, su puerta tapizada de dibujos al carbón, los hombres de pecho velludo y olor acre que bebían en ese lugar. Así pues, Roma la atrajo de nuevo. Las primeras noches vagó por cruces de caminos y pasajes estrechos. Conservaba la insolencia fulgurante de sus ojos. Nada podía extinguirla. Lo probó todo, incluso recibir la lluvia en la cara y acostarse en el cieno. Esperó a los transeúntes en calles embaldosadas. Fue de los baños públicos a las celdas de piedra, de las cuevas en que los esclavos jugaban a los dados, a los sótanos en que se embriagaban cocheros y cocineros. Gracias a la extraña reaparición de una antigua costumbre, murió al amanecer de una noche asfixiante. Un batanero, que le había pagado un cuarto de haz, la acechó a la salida para recuperarlo y la estranguló al despuntar el alba. Después arrojó a las pardas aguas del Tíber su cadáver con los grandes ojos abiertos. Petronio, novelista. Nació en los días en que saltimbanquis de traje verde hacían pasar por aros de fuego cerditos amaestrados, cuando barbudos porteros con túnica cereza desgranaban legumbres en bandejas de plata a la entrada de las quintas, frente a mosaicos que representaban escenas galantes, cuando los libertos, repletos de sestercios, intrigaban en las provincias para conseguir puestos municipales, cuando los recitadores cantaban poemas épicos al terminar los banquetes, cuando el lenguaje estaba henchido de expresiones carcelarias y ampulosas redundancias asiáticas. Pasó su niñez entre este género de lujos. Nunca se puso 2 veces una lana de tiro. La platería caída en el atrio era barrida como basura. Las comidas se hacían con platos refinados e insólitos. Los cocineros variaban sin cesar la arquitectura de sus obras. No había que asombrarse si al romper un huevo se encontraba una pasa de higo, ni temer hincarle el cuchillo a una estatuita que imitaba a Praxiteles y se hallaba esculpida en paté. Doraban con esmero el yeso para tapar las ánforas. Cajitas de marfil de la India encerraban perfumes ardientes para los invitados. Había aguamaniles con las más diversas perforaciones, llenas de coloridas aguas que asombraban al brotar. Toda la cristalería figuraba monstruosidades irisadas. Al asir las urnas, las asas se quebraban entre los dedos y de los flancos abiertos surgían flores artificiales de colores. En jaulas de oro cantaban pájaros africanos de cabeza escarlata. Tras rejas empotradas en las ricas paredes de los muros chillaban monos egipcios con cara de perro. Dentro de receptáculos preciosos se arrastraban esbeltos animales con escamas flexibles y destellantes y ojos estriados de azur. En esta molicie vivió Petronio, creyendo que hasta el aire había sido aromado para que él lo respirase. Al llegar a la adolescencia guardó su primera barba en un cofre cincelado y empezó a mirar en torno suyo. Un esclavo llamado Ciro, que había trabajado en el circo romano, le enseñó cosas desconocidas. Moreno, pequeño y visco de un ojo, Petronio no era de raza noble.
Tenía espíritu culto y manos artesanales, de allí que encontrara placer en dar forma a las palabras e inscribirlas. Las suyas no se parecían a las imaginadas por los poetas antiguos. Se esforzaban por imitar cuanto rodeaba a Petronio. Más tarde tuvo la ambición enfadosa de escribir versos. Entonces conoció a gladiadores bárbaros y charlatanes de feria, hombres de mirada oblicua como si espiaran las legumbres y estuvieran a punto de robar trozos de carne, niños de cabellos rizados que paseaban con senadores, ancianos locuaces que en las esquinas discurrían sobre los asuntos de la ciudad, sirvientes lascivos y prostitutas en ascenso, vendedores de fruta y dueños de albergues, poetastros y criadas pícaras, desertores y sacerdotisas equívocas. Petronio fijaba en ellos su ojo visco y captaba con exactitud sus modales y sus intrigas. Ciro lo condujo a los baños de esclavos, a las celdas de las prostitutas y a los reductos subterráneos donde los comparsas del circo practicaban con espadas de madera. A las puertas de la ciudad, entre las tumbas, le narró historias acerca de hombres que cambian de piel, cuentos que transmitían de boca en boca negros, sirios, taberneros y guardianes de las cruces supliciales. Hacia los 30 años, ávido de aquella libertad versátil, Petronio comenzó a escribir la historia de esclavos vagabundos y libertinos. Reconoció sus costumbres aún entre aquellos transformados por el lujo. Reconoció sus ideas y su lenguaje entre las elegantes conversaciones de los festines. A solas ante su pergamino, apoyado en una mesa aromática de cedro, trazó con la punta de su cálamo las aventuras de un populacho ignorado. A la luz de las altas ventanas, bajo las pinturas del artesonado, imaginó las antorchas humeantes de las hosterías, los ridículos combates nocturnos, los molinetes de los candelabros de madera, las cerraduras forzadas a hachazos por los esclavos de la justicia, los inmundos camastros en que pululaban las chinches y las reprimendas de los procuradores de hilotas, en medio de una multitud de miserables, vestidos de andrajos y retazos de cortina. Se dice que una vez concluidos los 16 libros de su invención, Petronio mandó llamar a Ciro para leérselos. El esclavo aplaudió y rió a carcajadas. En aquel momento proyectaron vivir las aventuras imaginadas por Petronio. Tácito refiere falsamente que Petronio fue árbitro de la elegancia en la corte de Nerón y que Tigelino, celoso, maniobró para que le enviasen la orden de darse muerte. Petronio no se desvaneció delicadamente en un baño de mármol, murmurando versos lascivos. Huyó con Ciro y terminó su vida errando por los caminos. Su apariencia le facilitó el disfraz. Ciro y Petronio se alternaron para cargar el saco de cuero que contenía su ropa y sus denarios. En cuanto vivió la existencia que había imaginado, Petronio desaprendió por completo el arte de escribir. Durmieron a la intemperie cerca de los túmulos de las cruces. En la noche vieron el triste parpadear de las lámparas fúnebres. Comieron pan ácimo y aceitunas blandas. Se ignora si llegaron a robar. Fueron magos trashumantes, charlatanes de aldea y compañeros de soldados vagabundos. Amaron a jóvenes traicioneros que los abandonaron a las puertas de los municipios después de haberles robado hasta la última moneda. Se entregaron a toda clase de desórdenes con gladiadores fugitivos. Fueron barberos y mozos en las termas. Durante muchos meses vivieron de panes funerarios hurtados a los sepulcros. Petronio aterrorizaba a los caminantes con su ojo visco y su tez oscura que parecía maligna. Una noche desapareció. Ciro pensó que lo encontraría en un hediondo cubil en donde Petronio frecuentaba a una prostituta de cabellera enmarañada. Pero un destazador ebrio le había hundido en el cuello una gran cuchilla, mientras yacían juntos, a campo raso, en las losas de un sepulcro abandonado. Sufra, geomántico. La historia de Aladino cuenta erróneamente que el mago africano fue envenenado en su palacio y que arrojaron su cuerpo ennegrecido y agrietado por la fuerza de la droga a los perros y a los gatos. Es verdad que su hermano, engañado por esta apariencia, se hizo apuñalar, habiendo recibido la túnica de la Santa Fátima. Pero es cierto también que el Mograví Sufra, porque este era el nombre del mago, solamente se durmió bajo la omnipotencia del narcótico y huyó por una de las 24 ventanas del salón, mientras Aladino besaba tiernamente a la princesa. Apenas tocó tierra, habiendo descendido cómodamente por uno de los tubos de oro que servía de desagüe a la gran terraza,
desapareció el palacio, y Sufra se encontró en medio de la arena del desierto. Ni siquiera le quedaba una de las botellas del vino de África que fuera a buscar a la cueva instigado por la solapada princesa. Desesperado, se sentó bajo el sol ardiente, y como sabía que la extensión de arena tórrida que le rodeaba era infinita, se envolvió la cabeza en su manto y esperó la muerte. No poseía ya ningún talismán, ni tenía perfumes para hacer sahumerios, ni siquiera una varita danzante que pudiera indicarle una fuente profundamente oculta para calmar su sed. Llegó la noche, azul y cálida, pero que calmó un poco la inflamación de sus ojos. Tuvo entonces la idea de trazar en la arena una figura de geomancia y de preguntar si estaba condenado a perecer en el desierto. Con sus dedos marcó las 4 grandes líneas, compuestas de puntos, que están colocados bajo la invocación del fuego, del agua, de la tierra y de los aires, sobre la izquierda y sobre la derecha, del sur, del oriente, del occidente y del septentrión. Y en la extremidad de estas líneas coleccionó los puntos pares e impares con el objeto de componer la primera figura. Vio con júbilo que era la figura de la fortuna mayor, de donde resultaba que escaparía del peligro, debiendo estar colocada la primera figura en la primera casa de astrología, que es la casa del que pregunta. Y, en la casa que se llama Corazón del Cielo, volvió a encontrar la figura de la fortuna mayor, lo que le demostró que triunfaría y que hallaría la gloria. Pero en la 8ª casa, que es la casa de la muerte, vino a colocarse la figura del rojo, que anuncia la sangre o el fuego, lo que es de presagio siniestro. Cuando hubo levantado las figuras de las 12 casas, extrajo 2 testigos, y de estos un juez, a fin de asegurarse de que su operación estaba justamente calculada. La figura del juez fue la de la prisión, por lo que conoció que encontraría la gloria, con gran peligro, en un lugar cerrado y secreto. Seguro de no morir inmediatamente, Sufra se puso a reflexionar. No tenía esperanza de reconquistar la lámpara, que había sido transportada con el palacio al centro de China. Pensó, no obstante, que nunca había investigado quién era el verdadero dueño del talismán y el que antiguamente poseía el gran tesoro y el jardín de frutos preciosos. Una segunda figura de geomancia, que leyó según las letras del alfabeto, le reveló los caracteres S, L, M, N, que trazó en la arena, y la 10ª casa confirmó que el dueño de estos caracteres era el rey. Sufra conoció inmediatamente que la lámpara maravillosa había formado parte del tesoro del rey Salomón. Estudió entonces con atención todos los signos, y la cabeza del dragón le indicó lo que buscaba porque estaba unida por la conjunción a la figura del joven, que marca las riquezas ocultas, y a la de la prisión, donde puede leerse la posición de las bóvedas cerradas. Y Sufra se regocijó, porque la figura de geomancia mostraba que el cuerpo del rey Salomón permanecía en esta misma tierra de África, y que aún llevaba en el dedo su sello omnipotente que da la inmortalidad terrestre, aunque el rey yacía dormido desde miradas de años. Sufra, gozoso, esperó el alba. En la semiclaridad de azur, vio pasar a los Badawi, ladrones, que tuvieron piedad de su miseria, cuando los imploró, y le dieron un saco de dátiles y una cantimplora llena de agua. Sufra se puso en camino hacia el lugar designado. Era un sitio árido y pedregoso, entre 4 montañas desnudas, que se alzaban como dedos en los 4 ángulos del cielo. Allí trazó un círculo y pronunció palabras, y la tierra tembló y se abrió y dejó ver una losa de mármol con una anilla de bronce. Sufra asió la anilla e invocó 3 veces el nombre de Salomón. Inmediatamente la losa se alzó, y Sufra descendió por una escalera estrecha al subterráneo. 2 perros de fuego salieron de 2 nichos opuestos y vomitaron llamas entrecruzadas. Pero Sufra pronunció el nombre mágico, y los perros que gruñían desaparecieron. Luego encontró una puerta de fierro que giró silenciosamente en cuanto la hubo tocado. Pasó a lo largo de un corredor abierto en el pórfido. Alumbraban allí candelabros de 7 brazos con luz eterna. En el fondo del corredor,
estaba una sala cuadrada cuyos muros eran de jaspe. En el centro, un brasero de oro despedía rico fulgor, y sobre un lecho tallado en un solo diamante y que parecía un bloque de fuego frío, estaba extendida una vieja forma de barba blanca, ceñida a la frente por una corona. Cerca del rey yacía un gracioso cuerpo disecado, cuyas manos se tendían aún para estrechar las suyas, pero el calor de los besos se había extinguido, y en la mano del rey Salomón, Sufra vio brillar el gran sello. Se aproximó de rodillas, y subiendo hasta el lecho, levantó la mano arrugada, hizo deslizar el anillo y lo tomó. Súbitamente se realizó la obscura predicción geomántica. El sueño de inmortalidad del rey Salomón fue roto. En un segundo, su cuerpo se desmoronó y se redujo a un puñado de huesos blancos y pulidos que las delicadas manos de la momia parecían proteger aún. Pero Sufra, abatido por el poder de la figura del rojo en la casa de la muerte, exhaló en una ola bermeja toda la sangre de su vida y cayó en el adormecimiento de la inmortalidad terrestre. Con el sello del rey Salomón en el dedo, se extendió en el lecho de diamante, preservado de la corrupción durante miriadas de años, en el lugar cerrado y secreto que había leído por la figura de la prisión. La puerta de fierro volvió a cerrarse en el corredor de Pórfido, y los perros de fuego comenzaron a velar al geomántico inmortal. Frate Dolcino, herético. Aprendió a conocer las cosas santas en la iglesia de Orto San Michel, donde su madre lo alzaba para que pudiese tocar con sus manecitas los exvotos de cera suspendidos delante de la Santísima Virgen. La casa de sus padres estaba junto al bautisterio. 3 veces por día, al alba, a las 12 y en la tarde, veía pasar a 2 hermanos de la Orden de San Francisco que mendigaban pan y juntaban los pedazos en una cesta. A menudo, los seguía hasta la puerta del convento. Uno de estos monjes era muy viejo. Decía que el mismo San Francisco lo había ordenado. Prometió al niño enseñarle a hablar con los pájaros y con todos los pobres animales de los campos. Dolcino pasó bien pronto sus días en el convento. Cantaba con los hermanos y su voz era fresca. Cuando sonaba la campana para mondar las legumbres, les ayudaba a limpiar sus hierbas en torno de la gran herrada. El cocinero Roberto le presentó un cuchillo viejo y le permitió frotar las escudillas en su lienzo. A Dolcino le gustaba mirar en el refectorio la pantalla de la lámpara en la cual estaban pintados los 12 apóstoles con sandalias de madera y mantos pequeños que les cubrían las espaldas. Pero su placer más grande era salir con los hermanos cuando iban a mendigar pan de puerta en puerta y llevarles el cesto cubierto con una tela. Un día que caminaban así, a la hora en que el sol estaba alto en el cielo, se les rehusó la limosna en varias casas bajas a la orilla del río. El calor era extremado. Los hermanos tenían mucha sed y mucha hambre. Entraron a un patio que no conocían, y Dolcino gritó de sorpresa dejando caer el cesto, porque este patio estaba tapizado de viñas frondosas y todo lleno de verdor deleitable y transparente. Saltaban allí leopardos con otros muchos animales de ultramar, y estaban sentados mancebos y doncellas vestidos con telas brillantes, que tocaban apaciblemente sanfonías y cítaras. Era profunda la calma en este lugar, la sombra tupida y olorosa. Todos escuchaban en silencio a los hermanos. Su hambre y su sed se encontraron satisfechas. No se atrevieron a pedir nada. Con gran pena se decidieron a salir, pero en la orilla del río, volviendo la cara, no vieron abertura ninguna en el muro. Creyeron que era una visión de necromancia, hasta el momento en que Dolcino descubrió el cesto. Estaba lleno de blancos panes, como si Jesús con sus propias manos hubiese multiplicado las ofrendas. Así le fue revelado a Dolcino el milagro de la mendicidad. Sin embargo, no entró en la orden, habiendo recibido una idea más alta y más singular de su vocación. Los hermanos lo llevaban por los caminos cuando iban de uno a otro convento, de Bolonia a Módena, de Parma a Cremona, de Pistoia a Luca, y fue en Pisa donde se sintió poseído por la verdadera fe. Dormía en lo alto de un muro del palacio episcopal, cuando lo despertó el sonido de un bucén. Una multitud de niños que llevaba ramos y ceras encendidas rodeaba en la plaza un hombre salvaje que soplaba en una trompeta de bronce. Dolcino creyó ver a San Juan Bautista.
Este hombre tenía una barba larga y negra, estaba vestido con un saco de cilicio sombrío, marcado con una ancha cruz roja, desde el cuello hasta los pies. En torno de su cuerpo tenía atada una piel de animal. Gritaba con voz terrible: «Laudato e benedetto e glorificato sia lo Patre», y los niños lo repetían en voz alta. Luego agregó: «Sia lo fijo», y los niños lo repitieron, y dijo después: «Sia lo Espíritu Sancto», y los niños dijeron lo mismo. Enseguida cantó con ellos: «Aleluya, aleluya, aleluya». Por último, sopló en la trompeta y se puso a predicar. Su palabra era áspera como vino de la montaña, pero atrajo a Dolcino. Dondequiera que el monje del cilicio sonaba a su bucén, Dolcino iba a admirarlo, deseando su vida. Era un ignorante agitado de violencia. No sabía latín. Para ordenar la penitencia gritaba: «Penitensagite», pero anunciaba siniestramente las predicciones de Merlín y de la Sibila y del abate Joachim que están en el libro de las figuras. Predicaba que el anticristo había venido bajo la forma del emperador Federico Barbaroja, que estaba consumada su ruina y que las 7 órdenes iban a elevarse muy pronto después de él, según la interpretación de la escritura. Dolcino lo siguió hasta Parma, donde se sintió inspirado y comprendió todo. El anunciador precedía a aquel que debía venir, al fundador de la primera de las 7 órdenes. Sobre la piedra levantada en Parma y desde la cual los podestá hacía años que hablaban al pueblo, Dolcino proclamó la nueva fe. Decía que era necesario vestirse con manteletas de tela blanca, como los apóstoles que estaban pintados en la pantalla de la lámpara, en el refectorio de los hermanos menores. Aseguraba que no era suficiente hacerse bautizar. Para retornar por completo a la inocencia de los niños, se construyó una cuna, se hizo envolver en pañales y le pidió el seno a una mujer sencilla que lloró de piedad. Con el objeto de poner a prueba su castidad, le suplicó a una burguesa que persuadiese a su hija para que se acostase toda desnuda con él en su lecho. Mendigó un saco lleno de denarios y lo distribuyó entre los pobres, los ladrones y las mujeres de mala vida, declarando que no era necesario trabajar, sino vivir a la manera de los animales en los campos. Roberto, el cocinero del convento, huyó para seguirlo y alimentarlo en una escudilla que robara a los pobres hermanos. Las gentes piadosas creyeron que habían vuelto los tiempos de los caballeros de Jesucristo y de los caballeros de Santa María, y de los que habían seguido en otra época errantes y locos a Gerardino Scarelli. Se aglomeraban unciosos en torno de Dolcino y murmuraban: «¡Padre, padre, padre!». Pero los hermanos menores lo hicieron arrojar de Parma. Una doncella de noble casa, Margherita, corrió en pos de él por la puerta que se abre hacia el camino de Plasencia. La cubrió con un saco marcado con una cruz y se la llevó consigo. Los porqueros los veían a la orilla de los campos. Muchos dejaron sus animales y se fueron con ellos. Mujeres prisioneras, que los hombres de Cremona mutilaran cruelmente cortándoles la nariz, los imploraron y los siguieron. Tenían cubierto el rostro con un lienzo blanco. Margherita las instruyó. Se establecieron todas en una montaña llena de árboles, no lejos de Novara, y practicaron la vida común. No estableció Dolcino ni regla ni orden ninguna, estando seguro de que tal era la doctrina de los apóstoles y de que todas las cosas debían ser en caridad. Los que querían se alimentaban con las bayas de los árboles, otros mendigaban en las aldeas, otros robaban ganado. La vida de Dolcino y de Margherita fue libre bajo el cielo, pero las gentes de Novara no quisieron comprenderlo. Los campesinos se quejaban de los robos y del escándalo. Se hizo venir una banda de hombres de armas para rodear la montaña. Los apóstoles fueron arrojados del país. A Dolcino y a Margherita se les ató sobre un asno con el rostro vuelto hacia la grupa. Se les llevó hasta la plaza mayor de Novara. Fueron quemados en la misma hoguera por orden de la justicia. Dolcino solo pidió una gracia, que se les dejase vestidos en el suplicio, entre las llamas, como los apóstoles en la pantalla de la lámpara, con sus manteletes blancos. Cecco Angiolieri, poeta rencoroso. Cecco Angiolieri nació rencoroso en Siena el mismo día que Dante Alighieri en Florencia. Su padre, enriquecido en el comercio de lanas, se inclinaba hacia el imperio. Ya de niño,
Seco envidió a los grandes, los menospreció y masculló oraciones. Muchos nobles no querían ya someterse al papa. Sin embargo, los gibelinos habían cedido. Pero entre los mismos güelfos había los blancos y los negros. A los blancos no les repugnaba la intervención imperial. Los negros permanecían fieles a la Iglesia, a Roma, a la Santa Sede. Seco tuvo el instinto de ser negro, quizá porque su padre era blanco, y lo odiaba casi desde que comenzó a respirar. A los 15 años reclamó su parte de herencia como si el viejo Angiolieri hubiese muerto. Se irritó por la negativa y abandonó la casa paterna. Desde entonces no cesó de quejarse a los transeúntes y al cielo. Fue a Florencia por el camino real. Los blancos reinaban todavía, aun después de que se había arrojado a los gibelinos. Seco mendigó su pan, aseveró la dureza de su padre y acabó por vivir en el desván de un zapatero remendón que tenía una hija. Se llamaba Bequina y Seco creyó amarla. El zapatero era un hombre sencillo, amigo de la Virgen, de la que llevaba medallas, y estaba persuadido de que su devoción le confería el derecho de hacer sus zapatos con mal cuero. Conversaba con Seco de la santa teología y de la excelencia de la gracia, a la luz de un candil de resina, antes de la hora de irse a acostar. Bequina lavaba los platos y tenía los cabellos constantemente enmarañados. Se burlaba de Seco porque tenía la boca torcida. Por esta época comenzó a esparcirse el rumor en Florencia del amor excesivo que había tenido Dante degli Alighieri por la hija de Folco Portinari, Beatrice. Los que eran letrados sabían de memoria las canciones que él le había dirigido. Seco las oyó recitar y las censuró fuertemente. «Oh, Seco», dijo Bequina, «tú te burlas de este Dante, pero no podrías escribir tan bellos envíos para mí». «Lo veremos», dijo Angiolieri con burla. Y primero compuso un soneto en que criticaba la medida y el sentido de las canciones de Dante. Enseguida hizo versos para Bequina, que no sabía leerlos, y que estallaba de risa cuando Seco se los declamaba, porque no podía soportar los gestos amorosos de su boca. Seco estaba pobre y desnudo como una piedra de iglesia. Amaba a la Madre de Dios con furor, lo que hacía indulgente al zapatero. Ambos veían algunos miserables eclesiásticos a sueldo de los negros. Se esperaba mucho de Seco, que parecía iluminado, pero no había dinero que darle. De modo que, a pesar de su fe laudable, el zapatero casó a Bequina con un vecino rico, Barberino, que vendía aceite. «Y el aceite puede ser santo», dijo piadosamente el zapatero a Seco Angiolieri para excusarse. El matrimonio se hizo por la misma época en que Beatrice se casó con Simone de Bardi. Seco imitó el dolor de Dante. Pero Bequina no murió. El 9 de junio de 1291, Dante dibujó en una tablilla, y era el primer aniversario de la muerte de Beatrice. Vio que había figurado un ángel cuyo rostro era parecido al rostro de la bien amada. 11 días después, el 20 de junio, Seco Angiolieri, cuando Barberino estaba en el mercado de aceites, obtuvo de Bequina el favor de besarla en la boca y compuso un soneto ardiente. No disminuyó el odio en su corazón. Quiso oro con su amor. No pudo obtenerlo de los usureros. Esperó conseguirlo de su padre y partió para Siena. Pero el viejo Angiolieri le negó a su hijo hasta un vaso de vino agrio y lo dejó sentado en el camino frente a la casa. Seco había visto en la sala un saco de florines recién acuñados. Era la renta de Arcidoso y de Montegiovi. Se moría de hambre y de sed. Su vestido estaba desgarrado, su camisa sucia. Regresó cubierto de polvo a Florencia, y Barberino lo puso a la puerta de su tienda a causa de sus harapos. Seco volvió en la noche a la bohardilla del zapatero, al que encontró cantando una dócil canción para María a la luz de su candil. Ambos se abrazaron y lloraron piadosamente. Después del himno, Seco le comunicó al zapatero el odio terrible y desesperado que sentía por su padre, viejo que amenazaba vivir tanto como el judío errante Botadeo. Un sacerdote que entró para conferenciar sobre las necesidades del pueblo lo persuadió para que esperase su liberación en el estado monástico. Condujo a Seco a una abadía, donde le dieron una celda y un hábito viejo. El prior le impuso el nombre de hermano Enrique.
En el coro, durante los cantos nocturnos, tocaba con la mano las losas desnudas y frías como él. La rabia le oprimía la garganta cuando pensaba en la riqueza de su padre. Le parecía que más bien se desecaría el mar antes que él muriese. Se sentía tan despojado que hubo momentos en los que creyó que le agradaría ser un desaguadero de cocina. Es una cosa, se dijo, a la cual se podría aspirar. En otros momentos tuvo la locura del orgullo. Si fuera el fuego, pensaba, quemaría el mundo. Si fuera el viento, soplaría como huracán. Si fuera el agua, lo ahogaría en el diluvio. Si fuera Dios, lo hundiría en el espacio. Si fuera papa, no habría ya paz bajo el sol. Si fuera el emperador, cortaría cabezas a la redonda. Si fuera la muerte, iría a encontrar a mi padre. Si fuera seco, he aquí toda mi esperanza. Pero era frate Arrigo. Luego tornó a su odio. Se procuró una copia de las canciones para Beatrice y las comparó pacientemente con los versos que él había escrito para Bequina. Un monje errante le dijo que Dante hablaba de él con desdén. Buscó los medios para vengarse. La superioridad de los sonetos a Bequina le pareció evidente. Las canciones para Bice, le daba su nombre vulgar, eran abstractas y blancas. Las suyas estaban llenas de fuerza y de color. Primero, le envió versos de insulto a Dante. Luego, imaginó denunciarlo al buen rey Carlos, conde de Provenza. Por último, como nadie se fijaba ni en sus poesías ni en sus cartas, permaneció impotente, volvió a ponerse su camisa sin broches, su saco usado, su caperuza lavada por la lluvia, y tornó a buscar la asistencia de los hermanos devotos que trabajaban por los negros. Le esperaba una gran alegría. Dante estaba desterrado. Sólo había ya partidos obscuros en Florencia. El zapatero murmuraba humildemente a la Virgen el triunfo próximo de los negros. Seco Angiolieri olvidó a Bequina en su voluptuosidad. Se arrastró en los arroyos, comió cortezas duras de pan, corrió a pie tras los enviados de la iglesia que iban a Roma y regresaban a Florencia. Vieron que podría servir. Corso Donati, jefe violento de los negros, tornó a Florencia y, poderoso, lo empleó entre otros. La noche del 10 de junio de 1304, una turba de cocineros, de tintoreros, de herreros, de frailes y de mendigos, invadió el noble barrio de Florencia donde estaban las bellas casas de los blancos. Seco Angiolieri blandía la antorcha resinosa del zapatero, que le seguía a distancia, admirando los decretos celestes. Incendiaron todo y Seco puso fuego a las maderas en los balcones de los Cavalcanti, que habían sido los amigos de Dante. Esa noche extinguió su sed de odio con fuego. Al otro día envió a Dante, el lombardo, unos versos de insulto a la corte de Verona. En el mismo día se volvió Seco Angiolieri, como lo deseaba desde hacía tantos años. Su padre, tan viejo como Elías o Enoc, murió. Seco voló a Siena, desfondó los cofres y hundió sus manos en los sacos de florines nuevos, repitiéndose 100 veces que no era ya el pobre hermano Enrique, sino noble, señor de Arcidoso y de Montegiovi, más rico que Dante y mejor poeta. Luego pensó que era pecador y que había deseado la muerte de su padre. Se arrepintió. Escarabagió sobre la marcha un soneto para demandar al Papa una cruzada contra todos los que insultaran a sus padres. Ávido de confesarse, regresó apresuradamente a Florencia, abrazó al zapatero, le suplicó que intercediera cerca de María. Se precipitó en la casa del vendedor de ceras santas y compró un gran cirio. El zapatero lo encendió unciosamente. Los dos lloraron y le rezaron a Nuestra Señora. Hasta horas avanzadas se oyó la voz apacible del zapatero que cantaba alabanzas, regocijándose de su antorcha y enjugando las lágrimas de su amigo. Paolo Uccello, pintor. Se llamaba realmente Paolo di Dono, pero los florentinos lo llamaron Uccello o Pablo de los pájaros, a causa del gran número de pájaros figurados y de animales pintados que llenaban su casa, porque era demasiado pobre para alimentar animales o para procurarse los que no conocía. Se dice también que en Padua hizo un fresco de los 4 elementos y que dio por atributo al aire la imagen de un camaleón, pero jamás había visto uno, de modo que pintó un camello ventrudo con la boca abierta. Ahora bien, el camaleón, explica Vasari,
es parecido a un pequeño lagarto seco, en tanto que el camello es una gran bestia desgarbada. Porque Uccello no se cuidaba de la realidad de las cosas, sino de su multiplicidad y de lo infinito de las líneas, de manera que hizo campos azules y ciudades rojas, y caballeros vestidos con armaduras negras sobre caballos de ébano cuya boca estaba inflamada, y lanzas dirigidas como rayos de luz hacia todos los puntos del cielo. Tenía la costumbre de dibujar masoki, que son círculos de madera forrados de paño que se colocan sobre la cabeza, de manera que los pliegues de la tela extendida cubren todo el rostro. Uccello hizo algunos puntiagudos, otros cuadrados, otros con facetas, dispuestos en pirámides y en conos, según todas las apariencias de la perspectiva, tan bien que encontró un mundo de combinaciones en los pliegues del masoquio. Y el escultor Donatello le decía: «Ah, Paolo, tú dejas la substancia por la sombra». Pero el pájaro continuaba su obra paciente, y juntaba los círculos, y dividía los ángulos, y examinaba todas las criaturas bajo todos sus aspectos, e iba a preguntarle la interpretación de los problemas de Euclides a su amigo el matemático Giovanni Manetti. Luego se encerraba y cubría sus pergaminos y sus tablas de puntos y de curvas. Se dedicaba continuamente al estudio de la arquitectura, en el que se hizo ayudar por Filippo Brunelleschi, pero no era con la intención de construir. Se limitaba a notar las direcciones de las líneas, desde los cimientos hasta las cornisas, y la convergencia de las rectas en sus intersecciones, y la manera como la bóveda volvía a su llave, y el escorzo en abanico de las vigas del techo que parecían unirse al fin de las grandes salas. Representaba también a todos los animales y sus movimientos, y los ademanes de los hombres, con el objeto de reducirlos a líneas simples. Después, como el alquimista que se inclina sobre las mezclas de metales y de órganos y espía cómo se funden en su horno, para encontrar el oro, Uccello vertía todas las formas en el crisol de las formas. Las reunía y las combinaba y las fundía, para obtener su transmutación en la forma más simple, de la que dependen todas las otras. He aquí por qué Paolo Uccello vivió como un alquimista en el fondo de su casa pequeña. Creyó que podría mudar todas las líneas en un solo aspecto ideal. Quiso conservar el universo creado como se reflejaba en el ojo de Dios, que ve brotar todas las figuras de un centro complicado. En torno de él vivían Ghiberti, Della Robbia, Brunelleschi, Donatello, cada uno orgulloso y maestro en su arte, burlándose del pobre Uccello y de su locura de la perspectiva, compadeciendo su casa llena de arañas, vacía de provisiones. Pero Uccello estaba más orgulloso todavía. A cada nueva combinación de líneas, esperaba haber descubierto el modo de crear. No perseguía como fin la imitación, sino la potencia de desarrollar soberanamente todas las cosas, y la extraña serie de caperuzas con pliegues le parecía más reveladora que las magníficas figuras de mármol del gran Donatello. Así vivía el pájaro, y tenía envuelta en su capa la cabeza pensativa. No se daba cuenta ni de lo que comía ni de lo que bebía, y se parecía por completo a un eremita. Sucedió que en una pradera, cerca de un círculo de viejas piedras hundidas en la hierba, vio una vez una doncella que reía, ceñida la cabeza con una guirnalda. Llevaba una larga túnica ligera sostenida en las caderas por una cinta pálida, y sus movimientos eran flexibles como los tallos que ella doblaba. Se llamaba Selvaggia, y le sonrió a Uccello. Notó él la flexión de su sonrisa, y cuando ella lo miró, él vio todas las pequeñas líneas de sus pestañas, y los círculos de sus pupilas, y la curva de sus párpados, y los enlazamientos sutiles de sus cabellos, e hizo describir en su pensamiento a la guirnalda que ceñía su frente una multitud de posiciones. Pero Selvaggia no supo nada de esto, porque sólo tenía 13 años. Tomó a Uccello de la mano y lo amó. Era hija de un tintorero de Florencia, y su madre había muerto. Llegó otra mujer a la casa y golpeó a Selvaggia. Uccello se la llevó a la casa suya. Selvaggia permanecía acurrucada todo el día frente al muro sobre el cual trazaba Uccello las formas universales. Jamás comprendió por qué Uccello prefería considerar las líneas rectas y las líneas arqueadas a contemplar la tierna figura que se alzaba hacia él. En la noche, cuando Brunelleschi o Manetti venían a estudiar con Uccello, ella se dormía, después de medianoche, al pie de las rectas entrecruzadas, en el círculo de sombra que se extendía bajo la lámpara. Por la mañana, se despertaba antes que Uccello, y se regocijaba porque se veía rodeada de pájaros pintados y de bestias de color. Uccello dibujó sus labios, y sus ojos,
y sus cabellos, y sus manos, y fijó todas las actitudes de su cuerpo, pero no hizo su retrato como hacían los otros pintores que amaban a una mujer, porque el pájaro no conocía la alegría de limitarse al individuo, no permanecía en un solo sitio, quería deslizarse en su vuelo por encima de todos los lugares, y las formas de las actitudes de Selvaggia fueron arrojadas al crisol de las formas con todos los movimientos de las bestias y las líneas de las plantas y de las piedras y los rayos de la luz y las ondulaciones de los vapores terrestres y las olas del mar. Y sin acordarse de Selvaggia, Uccello parecía inclinado eternamente sobre el crisol de las formas. Entretanto, no había nada que comer en la casa de Uccello. Selvaggia no se atrevió a decírselo a Donatello y a los otros. Guardó silencio y murió. Uccello representó la rigidez de su cuerpo y el entrelazamiento de sus manecitas delgadas y la línea de sus pobres ojos cerrados. No supo que estaba muerta como no había sabido que estaba viva, pero arrojó estas nuevas formas entre todas las que había acumulado. El pájaro se hizo viejo y nadie comprendió ya sus cuadros. Solo veían una confusión de curvas. No reconocían ni la tierra, ni las plantas, ni los animales, ni los hombres. Desde hacía largos años trabajaba en su obra suprema, que ocultaba a todas las miradas. Debía abarcar todas sus investigaciones y había una figura en su concepción. Era Santo Tomás incrédulo, tocando la herida de Cristo. Uccello terminó su cuadro a los 80 años. Hizo venir a Donatello y lo descubrió piadosamente ante él. Y Donatello exclamó: «Oh Paolo, cubre otra vez tu cuadro». El pájaro interrogó al gran escultor, pero éste no quiso decir nada más, de manera que Uccello conoció que había realizado el milagro. Pero Donatello solo había visto una maraña de líneas. Y algunos años más tarde, encontraron a Paolo Uccello muerto de agotamiento en su camastro. Su rostro estaba lleno de arrugas, tenía fijos los ojos en el misterio revelado. Apretaba en su mano estrechamente cerrada un pequeño rollo de pergamino cubierto de entrelazamientos que iban del centro a la circunferencia y que regresaban de la circunferencia al centro. Nicolas Loiseleur, juez. Nació el día de la Asunción y fue devoto de la Virgen. Acostumbraba a invocarla en todas las circunstancias de su vida y no podía escuchar su nombre sin que los ojos se le llenaran de lágrimas. Estudió en un desván de la Rue Saint-Jacques, bajo la férula de un clérigo flaco y en compañía de 3 niños que mascullaban el donado y los salmos penitenciales. Luego aprendió trabajosamente la lógica de Occam. Así pudo obtener muy pronto los grados de bachiller y maestro en artes. Las personas venerables que lo instruían apreciaron en él una gran dulzura y una unción encantadora. De sus gruesos labios sólo se deslizaban adoraciones. La Iglesia puso los ojos en él desde que obtuvo su bachillerato en teología. Primero ofició en la diócesis del obispo de Beauvais, quien, consciente de sus cualidades, se sirvió de Loiseleur para avisar a los ingleses que sitiaban Chartres sobre los movimientos de los capitanes de Francia. Cuando tenía cerca de 35 años lo nombraron canónigo de la catedral de Rouen. Allí hizo amistad con Jean Bruyot, canónigo de Chantre. Juntos salmodiaban hermosas letanías en honor de la Virgen. A veces reprochaba a Nicole Copequesne, que era de su mismo cabildo, su enojosa predilección por Santa Anastasia. Nicole Copequesne no se cansaba de admirar el hecho de que una doncella tan prudente hubiera encantado a un prefecto romano hasta el punto de hacer que se enamorara de las sartenes y marmitas. Tan fervorosamente las besaba en la cocina que su rostro tiznado adquiría una apariencia demoníaca. Nicolas Loiseleur le demostraba que el poder de María fue superior cuando devolvió la vida a un monje ahogado. Era un monje lúbrico que sin embargo nunca olvidó su reverencia a la Virgen. Una noche se levantó para ejecutar sus malas acciones, pero tuvo el cuidado de arrodillarse y santiguarse ante el altar de Nuestra Señora. Esa misma noche, su lubricidad lo llevó a ahogarse en el río. Con todo, los demonios no lograron arrastrarlo y al día siguiente, cuando los monjes rescataron de las aguas su cuerpo, el monje abrió los ojos, reanimado por la clemencia de María. «Ah, esta devoción es un remedio selecto», suspiraba el canónigo, «y una persona tan discreta y venerable como usted
Copequesne, no debería sacrificarla al amor de Anastasia. La gracia persuasiva de Nicolas Loiseleur no fue olvidada por el obispo de Beauvais cuando comenzó a instruir en Rouen el proceso de Jean la Lorenesa. Vestido con el hábito corto de los laicos y oculta su tonsura bajo un capirote, Nicolás se hizo introducir en la estrecha celda circular, bajo una escalera, donde estaba encerrada la cautiva. Permaneció en la sombra y dijo: «Jeannette, me parece que Santa Catalina me envía hacia ti». «¿Y quién es usted, en nombre de Dios?», preguntó Jeanne. «Un pobre zapatero de Greux», contestó Nicolás. «Qué desdicha la de nuestro país. Los godones me apresaron como a ti, hija mía. Alabado sea en el cielo tu nombre. Te conozco muy bien. Te he visto muchas veces cuando ibas a rezarle a la Santísima Madre de Dios a la iglesia de Santa María de Vermont. Y contigo oía a menudo las misas de nuestro buen cura Guillaume Front. Ay, ¿no te acuerdas de Jean Moreau y Jean Barre de Neufchâteau? Son grandes amigos míos». Entonces Jeanne lloró. «Jeannette, confía en mí. Era niño cuando me ordenaron clérigo. Mira, aquí está mi tonsura. Confiésate, hija mía, confiésate libremente, pues soy amigo de nuestra majestad el rey Carlos». «Con mucho gusto me confesaré, amigo mío», dijo la buena Jeanne. Habían hecho un hueco en la muralla y afuera, sentados en un peldaño, Guillaume Manchot y Bois-Guillaume tomaban cada detalle de las confesiones. «Jeannette», decía Nicolas Loiseleur, «persiste en tus palabras y sé consecuente. Los ingleses no se atreverán a hacerte ningún mal». Al día siguiente Jeanne compareció ante los jueces. Nicolas Loiseleur se había situado junto con un notario en el hueco de una ventana tras una cortina de sarga, a fin de hacer constar solamente las acusaciones y dejar en blanco las excusas. Pero los otros dos escribanos protestaron. Cuando Nicolás reapareció en la sala, hizo disimuladas señas a Jeannette para que no mostrase sorpresa, y asistió con aspecto severo al interrogatorio. El 9 de mayo, en la gran torre del castillo, Nicolás opinó que los tormentos eran indispensables. El día 12 los jueces se reunieron en el palacio del obispo de Beauvais para decidir si convenía torturar a Jeanne. Guillaume Erard pensaba que no valía la pena, pues los cargos acumulados eran suficientes para condenarla. Maese Nicolas Loiseleur dijo que sería bueno atormentarla como medicina de su alma. Sin embargo, su consejo no prevaleció. El 24 de mayo, Jeanne fue conducida al cementerio de Saint-Ouen. La subieron a un cadalso de mampostería. Cerca de ella, Nicolas Loiseleur le hablaba al oído mientras Guillaume Erard la sermoneaba. Jeanne palideció cuando la amenazaron con el fuego. Mientras la sostenía en sus brazos, Nicolás guiñó el ojo a los jueces y dijo: «Abjurará». Le llevó la mano para que trazase una cruz y un círculo en el pergamino que le extendieron. Después la acompañó por una puerta estrecha y baja y le acarició los dedos. «Jeannette mía», le dijo, «has tenido una buena jornada. Gracias a Dios has salvado tu alma. Jeanne, confía en mí, porque, si lo deseas, serás liberada. Viste tus ropas de mujer, haz cuanto yo te ordene. De otra manera correrás peligro de muerte. En cambio, si haces lo que digo, te salvarás. No sufrirás ningún mal. Recibirás un gran bien y estarás bajo el poder de la Iglesia». Aquel mismo día, después de la cena, fue a verla en su nueva prisión en el castillo, una cámara a la que conducían 9 peldaños. Nicolás tomó asiento en el lecho cerca del cual había una cadena de hierro empotrada en un madero. «Jeannette», le dijo, «ya ves cómo Dios y Nuestra Señora te han hecho en este día una gran misericordia al recibirte en la gracia y en la piedad de nuestra Santa Madre Iglesia. Debes obedecer humildemente las sentencias y ordenanzas de jueces y eclesiásticos, abandonar tus antiguas imaginaciones y no incurrir de nuevo en ellas, pues de otro modo la Iglesia te abandonaría para siempre. Mira, aquí tienes un vestido decente de mujer recatada. Póntelo y haz que te corten en redondo esos largos cabellos». 4 días después,
Nicolás se deslizó de noche en la celda de Janet y le robó la camisa y el zagalejo que él mismo le había dado. Cuando se anunció que otra vez llevaba ropas de hombre, Loiseleur dijo: «Ay, no cabe duda, es relapsa y ha caído muy profundamente en el mal». Y en la capilla del arzobispado repitió las palabras del doctor Guillet de Tougemont: «Nosotros los jueces no tenemos más remedio que declarar herética a Jeanne y abandonarla a la justicia secular, encareciéndole que la trate con indulgencia». Antes de que la llevaran al lúgubre cementerio, Nicolás fue a exhortarla en compañía de Jean Tutmuelle. «Oh, Janet», le dijo, «ya no ocultes la verdad. Ahora no hace falta pensar sino en la salvación de tu alma. Hija mía, créeme, dentro de poco, ante la asamblea, te humillarás y te arrodillarás para hacer tu confesión pública. Debe ser pública, Jeanne, humilde y pública. Servirá de medicina a tu alma». Y Jeanne le suplicó que se lo recordara, pues temía no atreverse a confesar ante tantas personas. Nicolás Loiseleur se quedó a observar a Jeanne ardiendo en la hoguera. Entonces se manifestó visiblemente su devoción a la Virgen. En cuanto escuchó las invocaciones de Jeanne a María Santísima, Loiseleur empezó a llorar. A tal punto lo conmovía el nombre de Nuestra Señora. Los soldados ingleses creyeron que se apiadaba de Jeanne y lo abofetearon y persiguieron con la espalda en alto. Lo hubieran degollado de no impedirlo el conde de Warwick. Penosamente Nicolás logró escapar montado en un caballo del conde. Durante muchos días erró por los caminos de Francia. No osaba regresar a Normandía y le daba miedo encontrarse con la gente del rey. Por último llegó a Basilea. En el puente de madera, entre las casas de remates puntiagudos, cubiertas de tejas estriadas en ojivas, y los pimentales con sus frutos azules y amarillos, tuvo un deslumbramiento repentino ante la luminosidad del Rin. Creyó ahogarse como el monje lúbrico entre las verdes aguas que se arremolinaban ante sus ojos. El nombre de María se asfixió en su garganta, y Nicolás Loiseleur murió con un sollozo. Catherine la encajera, muchacha de la vida. Nació así a mediados del siglo XV en la Rue de la Parchiminerie, cerca de la Rue Saint-Jacques, en un invierno tan helado que los lobos corrían sobre la nieve por París. La recogió y la crió una anciana de nariz colorada bajo su capuz. En sus primeros años Catherine jugó bajo los portales con Perrenet, Guillemot, Isabeau y Jeanneton. Vestían sayos cortos y hundían en los arroyos sus manos enrojecidas para pescar trozos de hielo. También se divertían mirando a quienes estafaban a los transeúntes con el juego de azar llamado Saint-Merry. Y miraban bajo los tejadillos el mondongo en sus cubas, las salchichas largas y oscilantes, y los gruesos garfios de hierro en que los carniceros colgaban los cuartos de res. Iban a Saint-Benoît-le-Tournai, donde estaban los escritorios públicos. Oían chirriar las plumas y, al oscurecer, soplando por los tragaluces de las tiendas, apagaban los candiles en las narices de los escribanos. En el Petit Pont se burlaban de las vendedoras de arenques y huían hacia la Plaza Maubert para esconderse en los recovecos de la Rue de Trois-Portes. Luego, sentadas en el brocal de la fuente, conversaban hasta que descendían la niebla y la noche. Así pasó la primera infancia de Catherine, antes de que la anciana la enseñara a sentarse frente a una almohadilla de encajera y a entrecruzar con paciencia los hilos de todas las bobinas. Más tarde laboró en un obraje, mientras Jeanneton se volvía sombrerera, Perrenet lavaba ajeno y Guillemot, la más feliz, se dedicaba a hacer salchichas. Su carita roja relucía como si la hubieran frotado con sangre fresca de cerdo. En cuanto a los que habían jugado al Saint-Merry, ya comenzaban otras empresas. Unos estudiaban en la montaña de Saint-Geneviève, otros barajaban los naipes en la Trou-Perrette, entrechocaban jarras de vino de Aunís en la Pomme de Pin, o bien reñían en la posada de la Grosse Margot. A mediodía todos entraban en la taberna por la Rue aux Fèves. A medianoche salían por la puerta de la Rue aux Juifs. Mientras tanto, Catherine entretejía los hilos de su encaje y en las noches de verano tomaba el sereno en el banco de la iglesia donde estaba permitido reír y conversar.
Catherine llevaba una camiseta de tela cruda y una túnica de color verde. Iba toda llena de adornos y nada odiaba tanto como el rodete en la cabeza, usado para señalar a las muchachas que no eran de linaje noble. También le gustaban las monedas de plata, y sobre todo los escudos de oro. Por eso se unió a Cassan Cholet, alguacil de castigo en el Châtelet, que ganaba buen dinero abusando de su cargo. A menudo cenaban juntos en la hostería de la Mule, frente a la iglesia de los Trinitarios. Terminada la cena, Cassan Cholet iba a robar gallinas al otro lado de los fosos de París. Las escondía bajo su gran tabardo y las vendía a buen precio a la Machecrue, viuda de Arnoul, hermosa vendedora de aves a las puertas del Petit Châtelain. Pronto, Catherine abandonó su oficio de encajera. La anciana de la nariz colorada ya se pudría en el osario de los Innocents. Cerca del Les Trois Pucelles, Cassan Cholet encontró para su amiga una habitación que daba a la calle. La visitaba al atardecer. No le prohibía mostrarse por la ventana, con los ojos oscurecidos por el carbón y el rostro blanqueado de albayalde. Todas las jarras, tazas y platos en que Catherine daba de beber y comer a quienes le pagaban bien, habían sido robados en la hostería de la Chaire, o en Les Sagnes, o en la posada de Le Plat de Thym. Un día, Cassan Cholet desapareció después de haber empeñado en Les Trois Lavandiers el vestido y el cintillo de Catherine. Sus amigos le dijeron que el preboste lo había mandado azotar y expulsar por la puerta Baudoyer, uncido a una rueda. No volvió a verlo nunca. Sola, sin fuerzas ya para trabajar, se convirtió en muchacha de la vida, sin domicilio fijo. Al principio esperó a las puertas de la hostería. Sus conocidos la llevaban tras los muros, al pie del Châtelet o contra las paredes del colegio de Navarre. Más tarde, cuando arreció el frío, una vieja alcahueta la hizo entrar en un prostíbulo. Su patrona le dio abrigo y Catherine ocupó un cuarto de piedra alfombrado de juncos verdes. Le dejaron su nombre de Catherine la encajera, aunque ya no hacía encajes. A veces le daban la libertad de pasear por las calles, a condición de volver a la hora en que la clientela llega a los burdeles. Y Catherine erraba ante las tiendas de la guantera y la sombrerera, y muchas veces se demoraba en envidiar largo rato la cara rubicunda de la salchichera que reía entre sus embutidos. Luego regresaba al prostíbulo, iluminado por la patrona con unas velas que despedían luz rojiza y se derretían espesamente tras los vidrios oscuros. Por fin Catherine se hartó de vivir prisionera en un cuarto cerrado y huyó a los caminos. A partir de entonces ya no fue parisiense ni encajera. Se volvió semejante a aquellas que merodean por los alrededores de las ciudades francesas o se sientan en las piedras de los cementerios para dar placer a los caminantes. Estas muchachas no tienen ya sino el nombre que se ajusta a su apariencia, y Catherine recibió el apodo de Museau, hocico. Caminaba por los prados y por la noche espiaba al borde de los caminos. Su pálida mueca se veía entre las moreras de los setos. Museau aprendió a soportar el terror nocturno en medio de los muertos, cuando sus pies tiritaban al rozar las tumbas. Ya nunca más recibió monedas de plata ni escudos de oro. Vivía pobremente de pan y queso y una escudilla de agua. Amó a los miserables que de lejos le susurraban «Museau, Museau». Su mayor tristeza era escuchar las campanadas de las iglesias y las capillas. Le recordaban las noches de junio en que, vestida con su túnica verde, se sentaba en los bancos del pórtico sagrado, aquellos tiempos en que envidiaba el atavío de las señoritas. Ahora no le quedaba ni siquiera el rodete ni el capuz. Con la cabeza descubierta esperaba su pan, apoyada en una dura losa, y en la noche del cementerio, entre el lodo viscoso en que se hundían sus pies, añoraba las velas rojas del prostíbulo y las cortinas verdes de la habitación cuadrada. Una noche, un rufián que se hacía pasar por soldado la degolló para robarle el cinturón, pero encontró que Catherine no llevaba en él bolsa alguna.